Hoy vamos a tocar el tema de los transgénicos, pero no de aquellos que comemos, no de aquellos que tenemos en mercados, en supermercados en cuanto a la alimentación, pero sí que a veces tenemos que vestir. Vamos a hablar acerca del algodón transgénico. Profesor, buenos días, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, Valeria, muchas gracias por la invitación. Y sí, como bien has indicado tú, no todos los transgénicos se comen. Concretamente tenemos el caso del algodón transgénico, que justamente es un producto que lo utilizamos cotidianamente en la ropa e incluso en los pañales de bebé, que es donde justamente tenemos los principales inconvenientes. Te cuento que el algodón transgénico se caracteriza porque tiene un gen adicional. Algunas variedades tienen 2 genes adicionales, pero el principal gen adicional es un gen tomado de una bacteria, que es el Bacillus thuringiensis, que le permite fabricar su propio insecticida. De esa manera no hace falta rociarlo con pesticidas, pero lo tiene incorporado. Y ese es tal vez el principal problema. Por ejemplo, las principales marcas de pañales para bebé utilizan algodón transgénico y muchas veces las mamás dicen, pero este es el mejor pañal del mundo, ¿por qué mi bebé tiene estas alergias? Exacto, alergias, escaldaduras. Correcto, escaldaduras, y el problema viene justamente por ese gen adicional. Entonces, bueno, igual que con lo que uno come, hay que tener cuidado también con lo que uno viste, ¿no? Así es. Hablamos de la semilla normal, digamos, del algodón. ¿Cuáles son las debilidades que tiene esta semilla? Tema de frío, tema de pestes, habíamos hablado, que crea un propio anticuerpo, digamos, para defensa. ¿Qué otras cosas? Mira, en realidad la semilla original es la mejor de todas. Obviamente que es sensible a las pestes, pero eso es, yo no lo vería como una desventaja, más bien lo contrario, lo vería como una gran ventaja, porque si hay un gusanito que quiera comerse la plantita del algodón, es porque es sana esa planta. Entonces tenemos que verlo eso como algo sumamente positivo. A lo que hay que tender, reorientar el curso de la agronomía es hacia el uso de predadores naturales, controladores naturales, como por ejemplo aves insectívoras. Muchas veces la gente dice, bueno, pero si yo no pongo pesticidas, entonces mi cultivo queda sensible al ataque de plagas. Bueno, puede ser que sí y puede ser que no, pero en caso de que sí, hay que hacerse una pregunta. La agricultura está con nosotros desde hace 10.000 años, Valeria, y el DDT fue inventado hace 200 años. Es decir, ¿qué hacía el ser humano durante 10.000 años hasta que se inventaron los pesticidas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y lo que hacía el ser humano era recurrir a los controladores naturales. Un caso paradigmático es el caso de Colombia, por ejemplo. Colombia en la década del 90 tenía un café excelente, pero lo rociaba con pesticidas y eso le hizo perder un mercado internacional muy grande. Entonces optaron por buscar qué aves controlaban a las pestes, dejaron los venenos de lado y ahora retomaron, y bueno, el mercado del café colombiano ha vuelto a ser lo que era, pero cada envase tiene la foto de las aves que controlan sus plagas. Y nunca más necesitaron el tema de los venenos. Europa, por ejemplo, ahora está prohibiendo la importación de productos que no sean orgánicos. Y ellos los cultivos los están manteniendo exclusivamente con controladores naturales, aves, murciélagos, insectos que controlan otros insectos, en fin.
Bien, hablamos netamente del cultivo que se tiene de algodón, a diferencia de la soya, por ejemplo, que se utiliza el tema del glifosato para limpiar todo el tema de malezas, que se utilizan otros pesticidas aditivos para que la planta tenga y crezca con fortaleza. ¿Qué pasa en los cultivos de algodón? De la misma forma, el cultivo de algodón depreda la tierra, es un suelo inservible, es ese fenómeno maceta que lo decíamos la anterior vez, que sucede también con los cultivos de algodón. Mira, el problema es que con este gen adicional el algodón ya no es atacado por las plagas, pero las malezas igual crecen. Entonces al algodón se lo suele rociar también con glifosato, es decir, no está al margen del glifosato, porque lo que no combate este gen es las otras malezas. Y el algodón, sobre todo en el oriente, para que no tenga problemas de asfixia con malezas o con otras plantas, entonces también se suele utilizar glifosato como herbicida. Entonces cuando se utiliza el glifosato volvemos a tener el mismo problema que con la soya transgénica. Entonces a eso también tenemos que sumarle que algunas variedades tienen el gen Terminator, que causa dependencia, es decir, vos cosechas el algodón y de las semillas no puedes, o sea, no lo puedes dejar semillar, porque la semilla del algodón no la puedes volver a sembrar. Tienes que volver a comprarle a la multinacional, exacto, de nuevo toda la semilla. Entonces, de esa manera las multinacionales, principalmente Monsanto, se aseguran de que vos todos los años tengas que volver a comprar tanto la semilla del algodón como los herbicidas y los demás implementos necesarios para este paquete. Esto yo te comento, esto no es lejos de haber representado una alternativa económica. En realidad ha sido terrible lo que está haciendo el algodón transgénico. En la India, que es uno de los países que ha logrado sacar varios productos de Monsanto definitivamente, en la década del 2000, por ejemplo, se suicidaron 200.000 hindúes y se suicidaron justamente por el tema del algodón transgénico, porque no podían reponer la semilla de un año al otro y lo que ganaban no les alcanzaba, entonces se endeudaban. Son deudas millonarias que se producen. Y era tanto el endeudamiento que la mejor alternativa que encontraron fue suicidarse. Esto es un caso paradigmático y muy, muy conocido. Hablamos de esta situación en nuestro país. ¿Tenemos algodón transgénico en cultivos bolivianos? Hay algodón transgénico. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, mira, justamente el día viernes tuve el honor de presentar un libro de la doctora Susana Rebollo en la vicepresidencia y Celadis ha diseñado un método para justamente identificar todos los productos que contengan algo transgénico, algo, lo que sea, aunque sea una fibra de transgénico, pero se lo puede identificar. Entonces, actualmente el Instituto Celadis de la Universidad Mayor de San Andrés hace este servicio de identificación de transgénicos. Tenemos el servicio en laboratorio, pero ¿cómo lo hacemos como amos de casa que vamos al supermercado y quizás queremos elegir un buen pañal para el bebé, por ejemplo? No creo que tengan algún tipo de anuncio como algunos productos de consumo, de comérselos, que tiene alguna llamada de atención y te dice, este producto es transgénico. ¿Cómo hacemos en pañales, por ejemplo? ¿Cómo hacemos en la ropa que vestimos? ¿Cómo vamos a una boutique de marcas afamadas como marcas internacionales, digamos una Benetton, que te diga, tengo algodón transgénico? O producciones nacionales como BAT o como Eres o como alguna producción nuestra que nos diga, tengo algodón transgénico. Bueno, realmente el ama de casa lamentablemente no puede identificar o no hay un parámetro para identificar el algodón transgénico. Lo que sí, estas marcas, ya sean internacionales o nacionales, por ley, la ley 144, están obligadas a poner
una identificación que diga que está hecho con algodón transgénico. Es decir, cualquier producto que tenga algo que ver con transgénico tiene que estar debidamente identificado. Eso lo dice la ley 144. Lamentablemente, la mayoría desconoce el alcance de esta ley y tú sabes muy bien, Valeria, no se pueden ejercer los derechos que uno no sabe que tiene. Pero tenemos que, desde estos medios de difusión, por ejemplo, promover el cumplimiento de la ley para que efectivamente el ama de casa tenga la opción de elegir entre lo que tiene transgénico y lo que no tiene, y elegir lo mejor para su bebé, obviamente. ¿Qué señales debemos tomar en cuenta que nos van a alertar de que algo no está bien con el producto? Sean pañales, toallas higiénicas, los famosos tampones que también están hechos de algodón transgénico. Es correcto lo que tú dices, sí. Todos esos productos actualmente mayoritariamente están hechos con algodón transgénico. Pero el principal indicador son las alergias. Es decir, en cuanto uno tenga una reacción alérgica, no buscarle una explicación alternativa. Es seguro que proviene del algodón transgénico, porque el principal síntoma que provoca el algodón transgénico a nivel internacional son las alergias, justamente. ¿Qué recomendar para hacer una vida mejor? Tratar de promover actualmente la ley 300 de la Madre Tierra, por ejemplo, nos habla de la vuelta otra vez a nuestras raíces, a vivir armónicamente con la Madre Tierra. Bolivia es un país maravilloso, es un país que no le hacen falta los productos transgénicos. Entonces, cultivar algodón natural, el algodón original, buscar en la Pachamama los controladores de esas plagas y olvidarnos definitivamente de los transgénicos, porque no solo es daño al ser humano, es daño también a la Pachamama, a la Madre Tierra. Bien, gracias, profe, por estar con nosotros. Gracias, Valeria. Lo voy a volver a comprometer, ¿puedo? Claro que sí, Valeria. Para que nos encontremos la próxima semana. ¿Qué le parece si conversamos del maíz transgénico? Me parece excelente, pero yo te diría la subsiguiente semana, porque la semana que viene voy a estar en Cobija. Bueno, lo vamos a esperar entonces. Hemos estado junto al profesor Enrique Richards. Él es docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Hemos estado conversando acerca del algodón transgénico. Momento de hacer una pausa, cuando son exactamente las 7 de la mañana con 28 minutos a través de algodón transgénico. Y muchas veces las mamás dicen, pero este es el mejor pañal del mundo, ¿por qué mi bebé tiene estas alergias? Exacto, alergias, escaldaduras. Correcto, escaldaduras, y el problema viene justamente por ese gen adicional. Entonces, bueno, génicos se comen. Concretamente tenemos el caso del algodón transgénico, que justamente es un producto que lo utilizamos cotidianamente en la ropa e incluso en los pañales de bebé, que es donde justamente tenemos los principales inconvenientes. Te cuento que el algodón transgénico se caracteriza porque tiene un gen adicional. Algunas variedades tienen 2 genes adicionales, pero el principal gen adicional es un gen tomado de una bacteria que es el Bacillus thuringiensis, que le permite fabricar su propio insecticida. De esa manera no hace falta rociarlo con pesticidas, pero lo tiene incorporado. Y ese es tal vez el principal problema. Por ejemplo, las principales marcas de pañales para bebé utilizan. Hoy vamos a tocar el tema de los transgénicos, pero no de aquellos que comemos, no de aquellos que tenemos en mercados, en supermercados en cuanto a la alimentación, pero sí que a veces tenemos que vestir. Vamos a hablar acerca del algodón transgénico. Profesor, buenos días, bienvenido, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, Valeria, muchas gracias por la invitación. Y sí, como bien has indicado tú, no todos los transgénicos